de plenos de la Sala Regional Monterrey. En unos momentos, la magistrada y los magistrados que la integran decidirán sobre los asuntos que se han listado y que usted puede consultar en nuestra página oficial de Internet. Acompáñenos. Buenas tardes, si gustan tomar asiento, por favor. Gracias. Inicia la sesión pública de resolución de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha convocado para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, le pido por favor que en el acta respectiva haga constar que existe quórum para sesionar, ya que estamos presentes los 3 magistrados que integramos la sala. También, por favor, que conforme conste en el aviso de sesión pública fijado en los estrados y que ha sido difundido previamente en la página oficial de la sala, se habrán de analizar y resolver 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio de revisión constitucional electoral y un juicio electoral, así como también un recurso de apelación, todos de este año, lo cual hace un total de 8 medios de impugnación. Pregunto a mis compañeros magistrados si estamos de acuerdo con el orden que se propone para el análisis y resolución de estos asuntos. Lo manifestamos como es costumbre en votación económica, por favor. Aprobado. Tomamos nota, Secretaria General. A continuación solicito de la Secretaria Sara Jael Sandoval Morales dar cuenta, por favor, con el proyecto de resolución que la ponencia a cargo del señor magistrado Jairzinho David García Ortiz somete a la consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada, magistrados, se da cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 380 de este año, promovido por Vicente Francisco Aldape Moncada, por el que controvierte la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, que confirmó el acuerdo del Comité Municipal Electoral de Saltillo, por el cual realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para dicho municipio. Ante la instancia local, el actor argumentó que el citado comité hizo una incorrecta interpretación de la representación proporcional, ya que al encontrarse sobre representado el PAN, no le correspondía participar en la asignación. Por lo tanto, a su partido, el cual obtuvo el 2.45% de la votación, le debió ser aplicable el porcentaje del 2% que establece el artículo 33 de la Constitución local, para así participar en la asignación. Ante esta sala regional, expone argumentos de los que se desprende que su pretensión es evidenciar una incorrecta interpretación y aplicación de la normativa para la integración de ayuntamientos a través de la elección de regidores por dicha vía. En el proyecto se propone dar respuesta de la siguiente forma. Fue correcta la determinación del Tribunal Local al sostener que el artículo 33 de la Constitución no era aplicable en la integración de los ayuntamientos. Esto es así porque el porcentaje de votación previsto en el referido numeral es para la asignación de diputados de representación proporcional y no para regidurías por el mismo principio, pues no existe disposición constitucional que establezca el porcentaje para acceder a ese tipo de elección. Además, que el órgano legislativo cuenta con libertad de configuración para establecer las reglas correspondientes. Por otra parte, fue válido que la responsable calificara de inatendible el agravio relacionado a la sobrerepresentación del PAN, debido que, aun cuando éste se encontrara sobrerepresentado y se tuviera que otorgar representación a un partido diverso, no le correspondería al partido político que postuló al actor, al no haber alcanzado el umbral mínimo del 3%. Por lo tanto, se propone confirmar la sentencia recurrida. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Muchas gracias, Sara Jael. Magistrados, a su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Al no haber intervenciones, Secretaria General, le pido tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Jairzinho David García Ortiz. Es mi propuesta. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Con la propuesta. Gracias.
Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor del proyecto. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 380 de este año se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. A continuación, solicito de la secretaria María Guadalupe Vázquez Orozco, por favor, dar cuenta con los proyectos de resolución que someta a consideración del Pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, en primer término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 24 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional contra la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, que confirmó los resultados, la validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de candidatos del Partido Revolucionario Institucional a diputados de mayoría relativa por el Distrito 6. En el proyecto, se propone desestimar los agravios porque, por una parte, es incorrecta la afirmación del partido actor de que el tribunal responsable para analizar el planteamiento relativo a que el comité distrital no llevó a cabo el procedimiento de verificación del contenido de los paquetes electorales, únicamente señaló que en el acta de cómputo se asentó que dicho procedimiento lo realizaría el presidente o la secretaria del órgano. Pues de la sentencia impugnada, se advierte que la argumentación está encaminada a evidenciar que el promovente no acreditó sus afirmaciones, toda vez que de las diversas actas que obran en el expediente no se desprende ningún indicio respecto de lo que alega. Asimismo, se observa que el expediente que, contrario al argumentado por el partido actor, el tribunal responsable sí analizó correctamente y a partir de la documentación que requirió, consistente en las diversas actas de sesión y el informe de recepción de paquetes electorales, que se encontraban fundadas y motivadas las causas por las que se abrieron y recontaron 231 casillas de un total de 234 instaladas en el Distrito 6 en Coahuila. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 43, interpuesto por José Agustín Lobo Salazar, candidato independiente a la presidencia municipal de Arteaga, Coahuila, contra la resolución del Consejo General del INE, en la cual le impuso una multa derivada de las irregularidades encontradas en la revisión de sus informes de campaña del proceso electoral en curso en la referida entidad. La propuesta es confirmar la resolución impugnada. Por una parte, porque contrario a lo que afirma el recurrente, la responsable sí fue exhaustiva en valorar la documentación que el candidato registró en el CIF para comprobar los recursos utilizados en campaña. De igual manera, analizó las aclaraciones que formuló en respuesta a los oficios de errores y omisiones en los que la autoridad le dio a conocer las irregularidades detectadas, las cuales no solventaron las observaciones como se precisa en el proyecto. Asimismo, porque en materia de fiscalización, el candidato tiene la obligación de reportar los recursos y no es, como sostiene en su apelación, deber de la Unidad Técnica de Fiscalización requerir a terceros la información necesaria para acreditar los gastos de campaña. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, Lupita. Señores magistrados, a su consideración los dos proyectos con los que se ha dado cuenta. No sé si hubiera intervenciones. Señor magistrado García, adelante, tiene usted el uso de la voz. Es muy breve, Presidenta, y nada más para señalar, porque noto que ha sido recurrente el número de impugnaciones que hemos tenido en esta sala con relación a que las causas que motivan el recuento que se hace en sede de los comités municipales o distritales, en este caso, están siendo invocadas como causas de nulidad. Entonces, al parecer está abriendo cierta confusión con relación a lo que es provocar una causa de nulidad con una causa de recuento. Entonces, sí quisiera señalar que la ley es muy precisa, la ley de Coahuila es especialmente precisa en establecer cuáles son las causas por las que se debe hacer un recuento. Recordemos, y esto es únicamente para efectos pedagógicos, vamos a llamarlo así. El conteo de los votos se hace en cada casilla, ¿sí? Una vez que se hace el conteo de los votos en cada casilla, se llena un acta con los datos, obviamente, la conclusión, se pega una copia de esta acta afuera de cada centro de votación y otra, se le reparte una copia a cada uno de los representantes de los partidos políticos y después de ello, la original, por así decirlo, firmada por todos los representantes, se adhiere en una bolsa al exterior del paquete que es remitido al comité municipal o distrital según corresponda la elección.
Cuando recibe el comité, el cómputo se hace sobre esas actas, cuenta ya los resultados de las actas, asentados en cada una de las actas, y es como se emite finalmente el cómputo y la validez de la elección. En el caso lo que sucedió es que había paquetes que no tenían estas actas, esta copia de las actas, o bien que las actas tenían errores en su llenado que no coincidían pues con el número de boletas que se habían remitido a ese centro de votación, o bien con el número de votos nulos o de boletas sobrantes, ¿sí? O venían asentados más votos de los que ciudadanos habían votado conforme al padrón electoral. En algunos de estos casos correspondía pues porque no se contaron además a los representantes que estuvieron de los partidos políticos que no pertenecían a esa sección, pero que también tienen que votar en esa casilla donde son representantes. El caso es que por esta serie de errores y de discrepancias en este procedimiento es que el comité opta por realizar el recuento de los votos, que significa esto que tiene que abrir los paquetes y contar las boletas una por una, de nuevo, y llenar un acta distinta, y es lo que arroja un resultado un poquito más certero de las elecciones. En este caso, esas inconsistencias que se presentaban y que originaron el recuento son hechas valer además como causas de nulidad, es decir, esa es la pretensión, que se anule la elección por la existencia de esas irregularidades. Sin embargo, hay que ser enfáticos, en que esos errores quedaron subsanados, o esas deficiencias o ineficiencias, como gusten llamarlas, inconsistencias también, fueron subsanadas precisamente con el recuento. Pero en términos muy claros, la ley del Estado de Coahuila establece muy claro que los errores precisamente que son subsanados con el recuento no pueden ser invocados como causas de nulidad. Entonces, esa es la situación por la que llama mi atención que ya en más de 3 ocasiones por lo menos hemos estado declarando la insuficiencia de los agravios, porque viene expresando y justificando y queriendo probar que había inconsistencias. No es que no creamos o que sea una insuficiencia de pruebas, precisamente el que no se tomen en cuenta estas irregularidades, sino que estas irregularidades quedaron subsanadas precisamente con el recuento realizado en sede de los comités. Y en otras ocasiones vienen solicitando que la autoridad jurisdiccional estatal no hizo el recuento, porque a pesar de que ya se hizo el recuento de votos en sede del comité distrital, quieren o pretenden que sea el tribunal local el que haya realizado otra vez el cómputo o el recuento, y también no es procedente. Me voy a referir al artículo 212 de la ley, y expresamente señala en su fracción tercera, inciso J, párrafo séptimo, los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los comités no podrán invocarse como causas de nulidad ante las autoridades jurisdiccionales. Es decir, ya establece precisamente esto de manera expresa, y lo que me resulta pues con mayor razón inatendibles este tipo de argumentos que vienen reiterando que eso es causa de nulidad. Y señala el párrafo octavo: en ningún caso podrá solicitarse a las autoridades jurisdiccionales que realicen recuento de votos respecto de las casillas que hayan sido objeto de dicho procedimiento en los comités respectivos. En casi todos los casos que hemos conocido bajo estas circunstancias, el recuento es prácticamente total, es decir, se recuentan todas las casillas, lo cual redunda en un mecanismo pues de mayor certeza, o al menos esa es la razón del recuento, de brindar mayor certeza al resultado de las elecciones. Y en este caso que pues insisten en la formulación de este tipo de agravios, pues sí me llevan un poquito a señalar que
hay una disposición expresa, esa es la lógica del recuento, esa es la lógica de las inconsistencias, y que de manera alguna cabe que ante este órgano jurisdiccional se ordenara una situación distinta o que se tuvieran como causas de nulidad que no tienen nada que ver. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado García. No sé si hubiese alguna intervención adicional a partir de las exposiciones del magistrado García con relación al juicio de revisión constitucional electoral 24-2017, que es al que se ha referido. Si no lo hubiese, compartiendo totalmente las expresiones del señor magistrado García, en efecto, hemos tenido al menos 4 o 5 medios de impugnación en los cuales este ha sido un argumento que ha estado presente, en el cual justamente a partir de que se ha realizado un recuento, en el caso concreto, se recontaron 231 casillas de un total de 234 instaladas en el distrito. ¿De qué se trataba? Estamos hablando de una elección de diputados de mayoría relativa y correspondía justamente a las casillas instaladas en el distrito 6 en Coahuila. Comparto a plenitud los comentarios realizados y me referiré a continuación respecto del segundo de los proyectos que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. La cuenta ha sido clara en ambos casos, pero respecto del recurso de apelación 43 del 2017, en el asunto que la ponencia somete a consideración de ustedes, señores magistrados, tenemos a José Agustín Lobo Salazar, un candidato independiente a presidente municipal de Arteaga, Coahuila, que viene impugnando una resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le impone una multa. ¿Por qué le impone una multa? Al detectarle diversas irregularidades en la revisión de su informe de gastos de campaña, es que determina que existen algunas inconsistencias, lo cual ante el incumplimiento de un deber establecido en la ley de rendir justamente estos informes y de demostrar la aplicación de los recursos y en qué se los ha podido gastar, es que le da la oportunidad de que haga algunas aclaraciones. En particular, ¿cuál es el punto toral que hay que destacar? Que desde el inicio de la etapa de campañas, todos los candidatos propuestos por partidos políticos, también los candidatos o candidaturas ciudadanas, tienen un deber muy claro, un deber establecido previo inclusive al inicio del proceso electoral, y que se refiere en la presentación a la Unidad Técnica de Fiscalización por periodos de 30 días de informes y de documentación que compruebes los ingresos y los gastos. En Coahuila lo que tenemos es que las campañas tuvieron una duración casi de 2 meses y que estos 2 meses transcurrieron del 2 de abril al 31 de mayo. En este ínter los candidatos, las candidaturas, presentaron 2 informes de manera ordinaria y otros 2 en periodos de corrección, después de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la única autoridad que fiscaliza justamente los recursos, les diera a conocer las observaciones que detectó al revisar esos primeros informes. Por la temática que se aborda en el proyecto, estimo importante destacar la relevancia del deber que tienen, en primer orden, los partidos y a la par sus candidatos de rendir cuentas. Ese deber lo comparten también las candidaturas independientes, como es el caso de quien hoy promueve este recurso de apelación. Frente a esta obligación que tienen de comprobación ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, a ella le corresponde revisar los informes y comunicarles de manera clara a cada uno de los sujetos obligados, a partidos políticos y a candidaturas, cualquier irregularidad que detecte en la revisión que está a su cargo. ¿Y para qué es esto? Pues precisamente para que puedan hacer las aclaraciones y en su caso aportar la documentación que hubiesen omitido. De esta manera se les garantiza, previo a la imposición de cualquier sanción, su derecho o garantía de audiencia. Insisto, de manera previa a imponer cualquier sanción. En este sentido, lo que debemos de tener claro es que en materia de fiscalización, los sujetos obligados, esto es a quien corresponde reportar en tiempo y forma los ingresos y los gastos, pues son a partidos y a candidaturas. En contraposición, y por eso así debe aclararse, no es un deber de la autoridad fiscalizadora, esto es del Instituto Nacional Electoral a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, el asumir la tarea de recabar o completar o bien de constatar
con terceras personas como pueden ser los proveedores, la información o documentación que no le brinden los propios candidatos, de tal manera que no puedan ellos liberar de responsabilidad por el incumplimiento de estas obligaciones de comprobación. ¿Y por qué lo hacemos notar? Porque precisamente en uno de sus agravios, el apelante José Agustín Lobo Salazar, de lo que se duele, de lo que se queja, es de que el INE, en su opinión, debía haber requerido a algunos proveedores que acreditaran el cobro de un cheque que el propio candidato giró y el cual inclusive reconoce en este recurso de apelación que omitió incluir en ese cheque la leyenda para abono en cuenta, lo cual también es un requisito cuando se trata de comprobación justamente a partir del cobro de un cheque. Considerar en la interpretación del deber de frente al sujeto obligado a rendir el informe y al órgano que fiscaliza, que era deber de la autoridad requerir al proveedor en los términos que nos propone el recurrente, no tiene ninguna base en la ley. La ley no prevé como un deber de la autoridad fiscalizadora el hacer esta constatación o solicitar de terceros lo que los sujetos obligados no le exhiban, a menos de que manifestaran que existe una imposibilidad para ellos allegarse de manera directa, lo que en el caso tampoco ocurre. Como se indicó, es al candidato, en este caso a quien correspondía comprobar ese origen y monto de los ingresos y gastos de su campaña, lo cual al no ocurrir, pues precisamente es por esa razón que la propuesta de una servidora hacia ustedes, magistrados, es confirmar la resolución combatida, una resolución que en efecto le impone una sanción por el incumplimiento del deber de comprobación de manera completa y correcta de los gastos del candidato independiente. No sé si hubiera comentarios respecto de este asunto. Pues únicamente para sumarme a los votos a favor de sus proyectos, Presidenta. En el primero de ellos, solamente para abonar a lo que ya decía el magistrado García y que lo decía muy bien, tenemos que distinguir las razones por las cuales opera el recuento de votos y no confundirlo con las causas de nulidad que están previstas en la legislación local. Y una de ellas no puede ser llevada a la otra, sobre todo porque en materia de nulidades las causales son taxativas en el sentido que no pueden ser ampliadas, ¿no? Y en el segundo de los casos, Presidenta, que usted también ya hacía mención y apuntaba de manera correcta, los partidos políticos como los candidatos y sus candidatos son obligados, solidarios en el mantenimiento del sistema integral de fiscalización. El financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos es la fórmula que se ha ideado en el sistema político mexicano, sobre todo con una preponderancia del financiamiento público, para establecer la equidad en los procesos electorales. Sin financiamiento, sin dinero, no hay campañas, no hay política. Pero justamente por eso el sistema político mexicano ha puesto especial atención en que el uso de esos recursos pues se dé de manera, conforme a la legislación. Y con base en eso, el Instituto Nacional Electoral tiene las facultades de fiscalización que, como ya apuntaba la magistrada presidenta, pues son fundamentales para la rendición de cuentas de los partidos políticos y de sus candidatos. Y dentro de ese procedimiento de fiscalización se deben de seguir distintas etapas, entre las cuales deben de observarse ciertos principios, por ejemplo, la garantía de audiencia a todas las partes. Y con base en eso, el instituto lleva a cabo una confronta con las actuaciones que él mismo va llevando para comprobar la erogación de los gastos. Se le da la oportunidad a los candidatos y a los partidos políticos de presentar información adicional con base en un oficio de errores y omisiones para que estos puedan, es un proceso en el cual no solamente la autoridad administrativa electoral, en este caso el Instituto Nacional Electoral, es quien lleva a cabo esa fiscalización, sino que requiere de la voluntad y convicción de los partidos políticos y de sus candidatos de que esto debe ser así, de que la rendición de cuentas es un modelo imperante y que es necesario para poder no solamente de nueva cuenta comprobar que hay equidad en la contienda,
y que por tanto las elecciones se llevaron a cabo con base en los principios constitucionales. Y es por ello que la fiscalización me parece fundamental, y en el proyecto que usted presenta, Presidenta, justamente se hace hincapié en la obligación y solidaridad que tienen que tener los partidos políticos y sus candidatos para con el sistema integral de fiscalización. Y es por eso que comparto completamente las consideraciones de su proyecto. Muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Sánchez Cordero. No sé si al no haber más intervenciones de estos dos asuntos, los consideramos suficientemente discutidos y tomamos la votación. ¿Estaríamos de acuerdo en ello? Secretaria General de Acuerdos, tomamos la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Yersinio David García Ortiz. A favor de ambos proyectos. Gracias. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. A favor. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Son nuestra propuesta. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias a ambas. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 24, así como en el recurso de apelación número 43, ambos de este año, en cada caso se resuelve único. Se confirman en lo que fue materia de impugnación las resoluciones recurridas. A continuación, solicito a usted, Secretaria General de Acuerdos, dar cuenta con los proyectos de resolución de los cuales se propone la improcedencia de los medios de impugnación. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 390 y 391, ambos de este año, promovidos por Alba Rosario Salazar Hernández, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, que desechó por extemporáneo el medio de impugnación promovido en contra del acuerdo dictado por el Consejo Municipal de Matamoros del Instituto Electoral Local, que, entre otras cuestiones, realizó la asignación de regidurías por representación proporcional para integrar el citado ayuntamiento. En primer término, se propone la acumulación del juicio 391 al diverso 390 y, a la par, se considera procedente desechar las demandas por presentarse fuera del plazo legal de 4 días naturales, pues la sentencia controvertida fue emitida el pasado 11 de agosto y en esa misma fecha fue notificada por estrados, por lo que resulta que el plazo legal transcurrió del 13 al 16 de agosto, en tanto que la presentación de las demandas ante esta sala regional se dio el 17 de agosto pasado. En otro orden de ideas, se da cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 397 y 399, ambos de este año, promovidos por Jorge Luis Díaz Salinas, a fin de impugnar la omisión del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí de pronunciarse sobre su solicitud de que se le tuviera como parte procesal en el juicio ciudadano local 10-2017, así como que el magistrado presidente de ese tribunal se abstuviera de seguir conociendo del juicio local mencionado. En el proyecto se propone, en primer término, acumular el juicio 399 al diverso 397 en segundo lugar, desechar de plano las demandas, toda vez que la vía intentada para resolver la controversia es improcedente, ya que si bien el asunto general de donde surge la omisión que se reclama deriva de un juicio ciudadano local, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano federal no resulta en este caso, pues la vía idónea para conocer de la problemática planteada. De ahí que, aunque fuera lo procedente reencauzar las demandas a juicios electorales, esto resulta innecesario, pues con independencia de que se pudiera configurar otra causal de improcedencia, el juicio ciudadano 399 quedó sin materia, pues la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado señaló que mediante resolución de 8 de agosto se pronunció sobre los planteamientos realizados por el actor y en el diverso 397 se controvertía una omisión inexistente, ya que al momento en que se presentó su escrito de demanda, el tribunal local ya había resuelto el asunto general y notificado al promovente, de ahí que proceda a su desechamiento. Finalmente, doy cuenta con el juicio electoral 15 de este año, promovido por Ángel de Jesús Naval Loredo y Alma Juliana Salazar Alvarado, presidente municipal y tesorera respectivamente, ambos del Ayuntamiento de Cerro de San Juan Pedro, San Luis Potosí, a fin de impugnar la resolución emitida por el Tribunal Electoral de esa entidad federativa, que ordenó el pago de dietas ordinarias y extraordinarias a regidores del aludido ayuntamiento. En el proyecto se propone desechar la demanda, pues la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí establece que es el síndico municipal quien tiene la representación legal del ayuntamiento en los asuntos en que éste sea parte, por lo que ninguno de los actores cuenta con la representación legal para promover el presente juicio a nombre del ayuntamiento. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, Secretaria General. Compañeros magistrados, a su consideración los 3 proyectos con los cuales se ha dado cuenta. Al no haber intervenciones, le pido, por favor, Secretaria General, tomar la votación.
Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Yersino David García Ortiz. A favor de las propuestas de desechamiento. Gracias, magistrado. Magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. A favor. Gracias. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor de las tres propuestas. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 390 y 391 de este año se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los juicios. Segundo, se desechan de plano las demandas. En relación a los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 397 y 398, 397 y 399, ambos de este año, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de ambos juicios. Segundo, se desechan de plano las demandas. Finalmente, en el juicio electoral 15 de este año se resuelve único, se desecha de plano la demanda. Compañeros magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:39, se da por concluida, no sin antes agradecer la presencia del estudiantado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es su casa. Concluye la sesión. Que tengan todas y todos muy buena tarde.